Buenas tardes alumnos, bienvenidos al repaso. Vamos a desarrollar el temario. Espero que lo hagan a conciencia y les deseamos muy buena suerte a todos ustedes. El examen está elaborado en base a los temas que estamos mostrando en pantalla. Usted en su casa tiene que repasar estos temas y prepararse convenientemente para el examen. No intente estudiar otros temas que no están considerados en el temario. Bien, a continuación la primera pregunta. ¿Cuál es el elemento que se encuentra en el periodo 2 y grupo 4A? ¿Cómo se soluciona este problema? Vamos a desarrollarlo. Bien, entonces vamos a ver este problema que es sumamente sencillo. Se trata del tema ubicación de un elemento en la tabla periódica. Como ustedes saben, cuando queremos dar la ubicación de un elemento, tenemos que indicar dos datos, dos informaciones acerca de dicho elemento. Y esos dos datos son su periodo y su grupo. El periodo se designa con un número natural, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el grupo se designa con un número romano y una letra mayúscula, que puede ser A o B. En este caso, entonces, nos están pidiendo, ¿sí? Así que se trata de un elemento del periodo 2 y grupo 4A. Entonces, como ya te está indicando el periodo, eso para nosotros es un dato, ¿sí? Dato, entonces, periodo 2. Periodo 2. Y el otro dato que nos están dando es que este elemento pertenezca al grupo 4A. Bueno, entonces en este caso usted debe empezar a trabajar por el periodo, ¿ya? Y para poder ubicar al elemento en el periodo 2, lo que tiene que hacer es la configuración electrónica. Es lo primero que va a hacer, ¿eh? La configuración electrónica. Ahora usted se pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde voy a hacer la configuración electrónica? Y la respuesta es muy simple, ¿no? Hasta que aparezca el número 2 en la configuración electrónica. Así, mire, ve, ¿ya? 1S2. Ese es el periodo 1. Pero como el dato del problema dice periodo 2, entonces usted escribe 2S2. Ahí está. Ahí usted ya está en el periodo 2. Ahora, usted dirá, no, pero ¿qué hago con el grupo, profesor? El grupo es 4A. Entonces, como significa 4A, eso quiere decir que tiene que haber 4 electrones en el periodo 2. 4 electrones. Y aquí hasta el momento usted solamente tiene 2 electrones, ¿ya? Porque así lo está indicando, mire, ven, este numerito. Hay 2 electrones nada más. Entonces significa que le faltan 2 electrones más. Y esos 2 electrones van en la siguiente notación. 2p y le agrega el número 2, ¿ya? Ahí tendría usted los 4 electrones que le están pidiendo. Además, el grupo viene señalado con la letra A. La letra A. Entonces, como usted sabe, si lleva letra A, significa que puede estar, ¿no? Los electrones indicados pueden estar en los subniveles S o S o subniveles P, ¿ya? Para que lleve la letra A, debe estar en S o P. En este caso no puede ser S, porque S, el subnivel S, solo admite 2 electrones. Y aquí dice claramente 4. Quiere decir entonces que obligatoriamente tiene que aparecer el subnivel P, tal como lo hemos indicado aquí en la configuración electrónica. Entonces, ya tenemos la configuración electrónica para este elemento desconocido
que está en el periodo 2 y grupo 4A. Ahora, a continuación, lo que usted tiene que hacer es simplemente sumar los electrones. Y estamos viendo claramente que la suma de electrones es la siguiente. 2 electrones en S más 2 electrones en 2s2 más 2 electrones en 2p. ¿Ya? Repetimos. 2 electrones en 1s, 2 electrones en 2s y 2 electrones en 2p. En total, pues entonces tenemos 6 electrones. ¿Ya? Y ese número de electrones, 6 significa el número atómico. El número atómico. ¿Sí? ¿De qué elemento se trata? Es el carbono. El carbono. Por lo tanto, entonces, la respuesta a la pregunta es muy simple. Se trata nada menos que de carbono. Esa sería la respuesta. A continuación, la pregunta número 2 del repaso. Identifica un compuesto iónico y nos dan 5 alternativas. Entonces, vamos a resolver esta sencillísima pregunta. Vamos a hacer un poco de teoría para poder recordar y luego esa teoría la vamos a aplicar en la resolución de este problema. Bien, entonces vamos a revisar un poco la teoría al respecto de la identificación de un compuesto iónico. En primer lugar, vamos a indicar lo siguiente, ¿no? ¿Qué requisitos se requieren para, para poder designar a un compuesto iónico? ¿No? ¿Qué requisitos se requieren para poder identificar? Sería, ¿no? Para identificar un compuesto iónico. Bien, muchachos, entonces miren, lo primero que usted tiene que tener en cuenta es que en un compuesto iónico está conformado, todo compuesto iónico está conformado por un metal y un no metal. Un metal y un no metal, ¿no? Esto es en el caso que se trate pues, de un compuesto binario, ¿ya? Cuando se trata de un compuesto binario, es decir, formado por dos elementos químicos, en todo compuesto iónico siempre tiene que estar presente un metal y un no metal. Eh, el segundo término es una regla, ¿no? Una regla que generalmente se aplica, aunque como toda regla, muchas veces, en algunos casos, puede que no se aplique, ¿no? Pero la regla general dice que para que un compuesto sea binario, la diferencia, la diferencia de electronegatividad entre el metal, la diferencia de electronegatividad entre el metal y el no metal tiene que ser mayor o igual a 1,7, ¿no? La diferencia de la electronegatividad entre un metal y un no metal tiene que ser mayor o igual a 1,7. Bien, entonces, en el problema que nos están planteando, usted simplemente tiene que aplicar el primer requisito, este que está acá arriba, ¿no? En todo compuesto binario que sea iónico, tiene que estar presente un metal y un no metal. En este caso, usted lo que tiene que hacer es repasar, ¿ya? Debe repasar y aprender, ¿ya?
Eso debe haberlo aprendido hace tiempo ya, pero tiene que repasar los eh, elementos metales y los no metales. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que usted tiene que saber. Para eso usted tiene la tabla periódica para poder aprender y ya ir recordando desde hace bastante tiempo, identificar los símbolos de los metales y los no metales. Entonces, bajo esta premisa, pues nosotros tenemos que recordar que entre los metales, que generalmente se forman parte de un compuesto iónico, están los metales del grupo 1A. 1A, que son los metales alcalinos. Los metales alcalinos. ¿Y quiénes son los metales alcalinos? Bueno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, ¿no? Esos son los metales. Y del grupo 2A, que son los metales alcalinos térreos, metales alcalinos térreos, los metales de este grupo que forman compuestos iónicos son magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, ¿no? Entonces, cuando usted revise fórmulas y si encuentra en esas fórmulas que les plantean la presencia de estos elementos designados, entonces usted debe sospechar que ahí debe haber un compuesto iónico. Ahora, estos elementos metálicos se unen, se combinan químicamente con no metales, ¿no? Para que puedan formar un compuesto iónico. Y generalmente en los compuestos binarios, los no metales que están presentes son aquellos que forman parte de los grupos 6A. 6A llamados anfígenos. Anfígenos, también calcógenos, ¿no? Calcógenos. ¿Y quiénes son los elementos anfígenos o calcógenos que generalmente intervienen en los compuestos iónicos? Son el oxígeno, el azufre, el selenio, ¿ya? Y en menor medida, pues el teluro, ¿de acuerdo? Y además del grupo 6A, tenemos a los elementos del grupo de 7A. Vamos a anotarlo por aquí, por este lado, ¿ya? Los elementos del grupo 7A. Entonces, 7A, o también conocido con el nombre de halógenos. Halógenos porque forman sales, esa es la razón del nombre. ¿Y quiénes son los halógenos? Son el flúor, el cloro, el bromo y por último el yodo. ¿Ya? Por último el yodo. Entonces, esta lista de elementos que estamos indicándoles son los que usted debe memorizar y tratar de identificar en una fórmula que se le está planteando. Por lo tanto, entonces, con esta información vamos a resolver la pregunta que se nos propone. Tenemos la primera fórmula, C2H5OH. C2H5OH. Por si acaso, este no es un hidróxido, ¿ya? Porque aquí hay un no metal que es el carbono. Y aquí también tenemos al hidrógeno. Este es un compuesto orgánico. Su nombre es alcohol etílico. El alcohol etílico no es iónico. Entonces, por lo tanto, la alternativa A queda descartada. Vamos con la alternativa B. ¿Qué tenemos? Tenemos un compuesto formado por hidrógeno y azufre. Hidrógeno y azufre. El azufre es un no metal del grupo 6A y el hidrógeno generalmente es un compuesto o, perdón, un elemento gaseoso con propiedades no metálicas. Entonces, un no metal con un no metal no es iónico. Descartado la alternativa B. Vamos con la alternativa C. Tenemos al cloro, un halógeno del grupo 7A que está combinado con el oxígeno, un anfígeno
del grupo 6A. Entonces, dos no metales están presentes en este compuesto y por lo tanto no es iónico. Descartado la alternativa C. Pasemos a la alternativa D. Tenemos el calcio que se combina con el cloro. Calcio es un elemento metálico del grupo 2A, alcalino térreo. Y el cloro, como ya sabemos, es un halógeno del grupo 7A. Entonces, en esta fórmula está presente justamente uno de los requisitos para que se cumpla un compuesto iónico, el metal calcio con un no metal cloro. Por lo tanto, entonces, este compuesto que es una sal y su nombre es cloruro de calcio, este compuesto sería la respuesta, compuesto iónico. Pero claro, usted dirá, no, profesor, y la alternativa E. Bueno, analice usted qué elementos están en la alternativa E. Fósforo y cloro. El fósforo es un no metal del grupo 5A y el cloro ya sabemos que es un halógeno del grupo 7A. Aquí en este compuesto se están combinando dos no metales y dos no metales nunca forman compuesto iónico. Entonces la alternativa E está descartada. Por lo tanto, la respuesta es D, cloruro de calcio. Ese sería el compuesto iónico. Entonces, esa es la manera como usted debe resolver un problema de este tipo. Tiene que ya desde ahora conocer, identificar cuáles son los metales y no metales que generalmente al combinarse forman compuestos iónicos. Y con esa información usted tiene que ir identificando las alternativas que le planteen. Problema número 3: hallar el número de orbitales llenos y semillenos del átomo E con número atómico 32. Lo que tenemos que recordar es lo siguiente, ¿no? Se trata de que hay que desarrollar la configuración electrónica y para eso nos dan el número atómico 32 y además también tenemos que identificar en dicha configuración los tipos de orbitales que están presentes, ¿no? Entonces, usted recordará, pues, algo muy importante. ¿Qué es lo que tiene que recordar? Que los orbitales eh, son de tres tipos. Eso es lo que tiene que recordar. Orbitales de tres tipos. ¿Y cuáles son? Tenemos entonces el primer orbital, el cual le representamos con una rayita, y además también tenemos que señalar los electrones. Los electrones se representan con flechas, como usted sabe, ¿no? Tiene que ser una flechita hacia arriba con spin positivo, horario, y una flechita con dibujada hacia abajo, que es el spin antihorario, ¿no? Entonces, cuando un orbital tiene dos electrones, significa que es un orbital lleno. El segundo tipo de orbital que podemos encontrar en una configuración electrónica es cuando tiene solamente un solo electrón. Entonces, en ese caso se llama semilleno. Y también, por último, tenemos un orbital vacío, es decir, que no tiene electrones. Entonces, esta información es la que usted debe tener en cuenta al momento de resolver el problema que nos plantea. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ver la solución. Como ya se sabe, entonces lo primero que hay que hacer es la configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Hasta allí tenemos 20. Aún nos falta para 32. Luego viene 3 de 10. Ahí tenemos 30. Y los dos que faltan van en el nivel 4, su nivel P. Y solamente agregamos 2 para completar los 32 electrones. Bueno, entonces ahora que tenemos la configuración electrónica, tenemos que pasar a lo siguiente. Mire, eh,
Debe recordar usted, ese sería el siguiente dato a tomar en cuenta. Usted debe recordar que por cada subnivel, hay una determinada cantidad de orbitales. Bueno, entonces, tenemos el subnivel S, subnivel Sharp. En el subnivel Sharp solamente hay un solo orbital, no hay más. En el subnivel P principal tenemos tres orbitales. En el subnivel E difuso tenemos que hay cinco orbitales. Uno, 2, 3, 4 y 5. Y por último, en el subnivel fundamental hay siete orbitales. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A continuación, lo que tiene que hacer es analizar cada notación cuántica y por cada una de ellas escribir su correspondiente subnivel y la cantidad de electrones que tiene. Entonces, empezamos, mira, a ver, 1s2. Ahí que tenemos, tenemos al subnivel S, ¿no es cierto? Y como estamos en el subnivel S, solamente hay un orbital. Y en ese orbital, ¿cuántos electrones hay? Dos, ¿no? Dos. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Le tiene que colocar los dos electrones que indica la configuración. Uno y 2. Uno y 2. Entonces, ¿qué cosa tiene usted ahí? Usted tiene ahí un orbital lleno, ¿ya? Un orbital lleno. Y así va a ir analizando uno por uno. Tenemos a continuación 2s2. Como también es el subnivel S, entonces hay un solo orbital, el cual pues está también lleno, porque recuerde que S acepta como máximo dos electrones, y ahí hay dos electrones, está completamente lleno. Luego sigue con 2p6. 2p6. Como usted sabe, en P, aquí está el cuadro, hay tres orbitales. Tres orbitales, los cuales están completamente llenos. ¿Cómo sabe usted que están completamente llenos? Porque cada orbital acepta dos electrones. Y si hay tres orbitales, 2 por 3 son 6 electrones. Y es justamente lo que indica la configuración electrónica. 6 electrones, los cuales están distribuidos en los tres orbitales. Completamente lleno, entonces. Luego seguimos con 3s2. 3s2. Nuevamente nos encontramos con S. Y como usted sabe, pues S solamente tiene un orbital, ¿no? Un orbital. Y como hay dos electrones en dicho orbital, dos electrones, entonces pues ese orbital también está lleno, lleno, ¿ya? Muy bien, lleno. Ya, listo, seguimos. Luego viene 3p6, 3p6. Nuevamente nos encontramos con P. P tiene tres orbitales. Y como aparece el número 6, o sea, quiere decir que hay seis electrones. Esos seis electrones están distribuidos en los tres orbitales. Por lo tanto, cada orbital está lleno. Seguimos con 4s2. 4s2. Otra vez nos encontramos con un orbital S que está lleno, lleno por completo. Luego sigue 3d10. 3d10. Su nivel D admite 5 orbitales. Acá está, 5 orbitales. Cinco orbitales. Cada uno de esos cinco orbitales admite dos electrones y por lo tanto 5 orbitales por dos electrones son 10 electrones. Quiere decir que los cinco orbitales están llenos. Y por último tenemos a 4p2. 4p2. Aquí sí hay una diferencia, muchachos, ¿ya? Como se trata de orbitales p, entonces tenemos uno, 2 y 3, ¿no es cierto? Tres orbitales p. Pero solamente encontramos dos electrones, nada más. Solo encontramos dos electrones. ¿Y esos dos electrones cómo se colocan? Según Hund, hay que darle un electrón
a cada orbital, ¿ya? Un electrón, escrito como flechitas hacia arriba, por si acaso, un electrón en un orbital y el segundo electrón en el segundo orbital, ¿no? Entonces, ¿qué cosa estamos viendo? Estamos viendo, pues, que de los tres orbitales P, dos son orbitales semillenos, ¿ya? Semillenos. Hay dos, ¿no es cierto? Y hay orbital, un solo orbital que sería el último que está acá, ¿ya? El último, este de acá, muchachitos. Este único orbital entonces sería pues un orbital vacío. Un orbital vacío. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, hagamos la sumatoria respectiva. Hagamos la sumatoria respectiva. A ver, entonces vamos a identificarlo desde aquí. Desde aquí hasta acá. ¿Qué tenemos? Uno, 2, más 3, 5, más uno, 6, más 3, 9, más uno, 10, más 5, 15. 15 orbitales llenos, llenos. Tenemos dos, sí, vamos a ponerlo por acá, 15 orbitales llenos. Luego tenemos dos orbitales semillenos. Y por último, un orbital vacío. Un orbital vacío. ¿Ya? Entonces, esos son los orbitales que encontraremos en este elemento E con número atómico 32. Esa es la forma como usted debe desarrollar este problema. Entonces, fíjese bien la información que debe tener a su disposición para poder trabajar un problema similar a este. Pregunta número 5. Escriba la fórmula nombre Stock y nombre UPAC para los óxidos de los siguientes elementos. A, cobre más 2. B, nitrógeno N más 3. Bien, lo que usted tiene que saber para resolver correctamente un problema parecido a este es identificar qué clase de elementos son. ¿Ya? Bueno, el cobre es un metal, el nitrógeno es un no metal. Le están pidiendo que formule sus respectivos óxidos, sus respectivos óxidos. Entonces, ¿qué información debe de recordar en estos momentos? Usted debe recordar que un óxido es un compuesto binario formado por un elemento E y el oxígeno. E va a llevar como su índice el número 2 y el oxígeno va a llevar como subíndice X, teniendo en cuenta que si X es par, entonces se simplifican ambos, ¿verdad? El número 2 y la X. Muy bien, entonces primero usted tiene que desarrollar la fórmula, ¿no? La formulación. Empezamos con el primer elemento, cobre, Cu. Cobre carga más 2. Así lo va a hacer, ¿ya? Pone la carga, luego el signo más y a continuación oxígeno, sabiendo de antemano que el oxígeno lleva carga menos 2. ¿De acuerdo? Luego a continuación lo que tiene que hacer es cruzar las cargas la carga del metal al pie del oxígeno y la carga del oxígeno al pie del metal, de tal manera que le debe salir algo parecido a esto. Vamos a poner acá una flechita y ahora sí, el cobre, Cu, un 2 abajo, sin signo por si acaso, y luego el oxígeno.
Y el oxígeno le va a poner el 2 proveniente del cobre, 2. Entonces, como aquí ambos son pares, hay que simplificar. Y por lo tanto, entonces, la fórmula vendría a ser CuO. Bien, ahora póngale nombre a estas fórmulas. Nomenclatura. ¿Con qué empezamos? ¿Qué nos pide primero? La nomenclatura UPAC. ¿Ya? Nomenclatura UPAC. ¿Qué dice la nomenclatura UPAC? La nomenclatura UPAC se caracteriza porque se trabaja con prefijos. Prefijos. Los prefijos indican el número de átomos. El número de átomos de cada elemento. El número de átomos de cada elemento. ¿Ya? Entonces usted tiene que simplemente mirar en los subíndices, los numeritos pequeños que hay al pie de cada símbolo, eso indica el número de átomos. Para cada número hay un respectivo prefijo, usted ya lo sabe, mono uno y 2 tri 3 tetra 4 pen 5 ex 6 ex 7 oc 8 y así. Entonces, empiece usted siempre, mire usted siempre la cantidad de átomos de oxígeno, por ahí siempre empieza, ¿ya? Entonces estamos viendo que existe solamente un átomo de oxígeno y por lo tanto entonces el prefijo es mono, ¿sí? Mono. Y le agrega la palabrita óxido. Y ahí tenemos entonces monóxido. Luego a continuación escribe la palabra de y de inmediato se fija en la cantidad de átomos del otro elemento, en este caso del cobre, ¿ya? Y hay un solo átomo de cobre. Por lo tanto, entonces, como hay un solo átomo de cobre, usted no debe escribir monocobre. ¿Ya? No debe escribir monocobre porque mono solo se utiliza para referirse a la cantidad de átomos de oxígeno, nada más. Para ningún otro elemento debe utilizar el prefijo mono. Entonces, en este caso, solamente ponga el nombre del elemento, cobre. Y ya está, ¿ya? Ese sería entonces la fórmula y el nombre EUPAC de el óxido que forma el cobre cuando está utilizando su valencia o su estado de oxidación +2. Vamos ahora con el otro elemento. El otro elemento, pero perdón, disculpen. No solamente hay que escribir la nomenclatura UPAC, también hay que escribir la nomenclatura stock, ¿ya? Para esta misma fórmula. Entonces, la nomenclatura stock, la nomenclatura stock es aquella nomenclatura que se caracteriza porque al final del nombre hay un número en romano. Y ese número en romano indica la carga del elemento, no del oxígeno, sino del elemento que acompaña al oxígeno. En este caso, pues entonces el cobre está funcionando con carga +2 y ese número 2 tiene que estar reflejado en el nombre stock, ¿ya? ¿Cómo es la estructura del nombre stock? La estructura del nombre stock es, primero se escribe la palabra óxido, ¿sí? Óxido, luego la palabrita de y luego a continuación el nombre del elemento, en este caso cobre. Y como el cobre está funcionando con carga 2, eso hay que escribirlo en números romanos dentro de un paréntesis. 2, ¿ya? Y ahí tiene usted el nombre stock para esta formulita. Recuerde que el número 2 en romanos proviene de la carga. Listo, vamos a trabajar con el segundo elemento, nitrógeno, y vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Primero vamos a hallar su fórmula, ¿sí? Vamos a hallar su fórmula. Vamos a hacerlo por acá, ¿ya? Entonces vamos a poner, pues, B, y procedemos a nitrógeno,
carga más 3. A continuación, más, y luego oxígeno, que en los óxidos funciona con carga -2. Cruzamos, ¿ya? Cruzamos, intercambiamos las cargas para obtener la fórmula. Y esta sería N2, O3. Ya tenemos la fórmula. Ahora vamos a ponerle el nombre UPAC, UPAC o sistemática. Entonces, lo primero que usted tiene que observar es la cantidad de átomos de oxígeno, ¿entendido? Y eso le va a servir para escoger el prefijo. Como hay 3 átomos de oxígeno, entonces usted tiene que escribir ¿ya? No te olvides, y luego óxido, trióxido, luego y ahora sí, acá tienes que fijarte en la cantidad de átomos del otro elemento, en este caso nitrógeno. Como hay 2 átomos de nitrógeno, su prefijo es di, ¿ya? Para 2 es di y le agregas el nombre del elemento, nitrógeno. Y ya tienes el nombre Yupa para este compuesto, ¿ya? Trióxido de nitrógeno. Ahora vamos con stock, ¿ya? Stock. Ya el nombre stock es más fácil. Solamente hay que escribir la palabra óxido, ya está, óxido, luego de y luego el nombre del elemento, en este caso nitrógeno, y el número romano. ¿El número romano de dónde sale? El número romano sale de la carga del elemento, ¿ya? Entonces, mire, acá está el número 3 y ese 3 tiene que ser escrito en forma del número romano. Y por lo tanto escribimos 1, 2, 3. Y ya está. Ya tenemos entonces el nombre stock para el compuesto N2O3. Esa sería entonces la forma como usted tiene que resolver este tipo de problemas. Simple y sencillo.